Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Bendito pan de vida eterna. Bendito eres, Yeshua, que eres nuestro respirar, que eres nuestro pan, que eres todo para nosotros. Amados, hoy venimos a leer este grandioso texto, donde juntos vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele a Jesús como nuestro pan de vida y su palabra como nuestro alimento, como nuestro alimento diario. Amén. Juan 6, 22 al 59. Vamos a meternos por este relato precioso, un relato espiritual, un relato de la Biblia, donde Jesucristo se nos va a revelar como nuestro pan de vida. Y leo la palabra en el nombre de Jesús en el verso 22. Y espero que tú tengas tu Biblia ahí y vayas conmigo, porque quiero que juntos hagamos este estudio. Quiero que juntos, a la luz de la palabra, podamos ver lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere dar y entregar a Jesucristo como nuestro pan de vida. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, cuando vio que no había allí otra barca sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Amados, Jesús no se había ido en ningún barco de Capernaum. Además, estas personas se habían percatado de que el barco había salido sin Jesús, pero lo estaban buscando. Y nos vamos a dar cuenta por qué lo estaban buscando. El verso 23 dice, y que otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después que el Señor hubo dado gracias. Tenemos que tener en cuenta, familia, que dar gracias es algo muy importante para Jesús. Y como un dato solamente informativo, quiero decirte que estos barcos en particular eran de Tiberias, no de Capernaum. Quiero que vayas comenzando a entrarte en esta gran historia, porque vamos a ver cosas muy preciosas que el Señor nos quiere hablar. El verso 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sabes que estas personas estaban desesperadas por encontrar a Jesús? Pero lamentablemente lo hacían motivados de la manera equivocada. ¿Esto cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos buscado a Dios para pedir
para que nos dé, para que nos ayude, para que nos haga milagros y no más. Y así estaban estas personas buscando al que les daba ese pan físico, pero no buscaban al que quería darles algo más profundo y eterno, como lo que les quitaría el hambre y la sed para siempre. El verso 25 dice: y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Todas estas personas, amados, estaban sorprendidas por ver a Jesús, que no había zarpado con ninguno de sus discípulos en ninguna de esas barcas, y ya estaba en Capernaúm, ya estaba al otro lado. Pero con todo esto, Jesús no les prestó mucha atención, porque nada lo iba a desviar. Escuchen muy bien, nada de lo que estas personas le dijeran o le preguntaran lo iba a desviar a él de su verdadera misión, que era totalmente espiritual y moral. No era algo material o intelectual, como lo que estas personas buscaban. Así que veremos en el verso siguiente lo que le responde Jesús a ellos. El verso 26 dice: le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan hasta saciarte. En otras palabras, Jesús les quiso decir, en otras palabras, me buscan no porque hayan entendido bien el milagro o los milagros que hago, como el que había acabado de hacer frente a todos esos hombres. No solo sanó enfermos y libertó a personas allí, sino que con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 hombres. Y ojo, familia, esto sin contar a las mujeres y a los niños, y sin importarle la condición espiritual con la que cada uno de ellos llegaron. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le pudo más y siempre le ha podido más el amor que cualquier otra cosa. Y porque Jesús es el portador de la gracia. Recuerda esto, Jesús todo lo ha hecho para nosotros por amor. Pero ustedes no me buscan porque lo han entendido, les dijo Jesús, les quiso decir Jesús. Ustedes no me buscan porque lo han entendido. Lo que ustedes los motiva es lo material. Lo que a ustedes realmente los motiva es un mensaje moderno, equivocado de la fe. Sigamos leyendo la palabra en el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Este era un gran consejo que Jesús les estaba dando. Y no muy lejano de toda realidad nos lo está dando hoy. Hoy en día nosotros tenemos que entender que Dios nos está pidiendo que no trabajemos por la comida que perece, sino que busquemos su presencia como un consejo que nos quiere dar. Porque lamentablemente la iglesia de Jesús, o la mayoría de ella, la mayoría de la iglesia moderna, se encuentra en la actualidad en la condición de los de Apocalipsis 3:17. Y ojalá lo lean, y ojalá lo apunten y lo lean, porque ahí sabrás que ellos creían que por tener bienes materiales eran muy bendecidos espiritualmente, lo cual no es así. Y yo no quiero que confundan las cosas. Yo no quiero que tú creas que tener bienes y cosas materiales sea malo o sea pecado. No, no está mal. No está mal tenerlos, pero sí está re mal recrearse con la abundancia de las riquezas materiales cuando espiritualmente estamos tan pobres. Y esta es la iglesia moderna. La iglesia no ha entendido
como los que cruzaron hasta Capernaum, que el Hijo del Hombre con todo esto se refiere a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario y en la manera que los hombres íbamos a ser salvos y así recibiríamos la vida eterna, que es de lo que todo esto realmente se trata. La parte B del verso 27 dice, porque a este marcó con su sello Dios el Padre. Se refiere a Jesús. Este precioso Jesús fue marcado por Dios mismo para ocupar una posición que solo Él podía ocupar, ningún otro. Así que todos los demás aspirantes que han salido y que saldrán son falsos. El verso 28 dice, y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Ellos no querían hacer las obras de Dios, porque en realidad la mayoría de ellos ni conocían a Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo querer hacer lo que alguien hace si ni siquiera saben nada acerca de Él? Y además por eso tenemos que ser delicados nosotros y cuidadosos. Los que ahora lideramos por la gracia única de nuestro Señor Jesucristo, que tomó el riesgo con nosotros. Y que acá quizás estamos algunos, pero sin olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Y a otros casi que nos trajo arrastrados. Por eso tenemos que ser amorosamente cuidadosos, porque esto que se estaba dando con la gente en Capernaum y la gente que estaba detrás de Dios, que estaba detrás de Jesús, esto se estaba dando con ellos, fue debido a un liderazgo y a una enseñanza equivocada, no de parte de Jesús, sino de aquellos que los habían mal enseñado, y que Jesús estaba bregando como a reprogramar a todas estas personas que le perseguían a Él por lo material, por lo físico, no por lo eterno. El verso 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean, que crean, que crean en el que me ha enviado. Querían hacer estas personas las obras de Dios y sin conocerle a Él. ¿Pueden entender o pueden creer esto? Ahora les dice, no se ofendan, pero no opera así. La gran obra que yo, Dios, requiero es fe. La obra que Dios requiere, familia, es fe. Fe, fe en mi amado Hijo Jesucristo. Porque está escrito en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible agradar a Dios. Entonces conózcanme a mí a través de mi Hijo y tengan fe en Él, que esa es la obra de la cual ustedes me dicen quieren hacer. ¿Yo por qué les pido esto? Porque necesito que tengan toda su fe en mi amado Hijo, a quien yo envié. Dios les quería abrir los ojos de manera muy clara, porque por más obras bonitas, hermosas y piadosas que se hagan, para Dios, créanme, para Dios, son obras muertas. El verso 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Y yo digo, ¿qué? ¿En serio? Dios diciéndoles y respondiéndoles lo que realmente ellos deben de hacer. Y aún así pidiendo una señal. Qué conchudos de verdad, Padre. Qué conchudos de verdad. Que desde ese tiempo, y no ahora también, es Dios obrando y dando a uno las explicaciones, diciéndonos qué debemos hacer. Y por si acaso me dan una señal más. Wow. Oye, muchos de ellos
acababan de ver uno de los milagros más extraordinarios, como fue el de los panes y el de los peces. Más de 5,000 alimentados, pero al parecer eso no fue suficiente. ¿Hasta dónde podía llegar la ignorancia y la imprudencia de estas personas? Y aún la de muchos en estos días, porque eso en la actualidad es igual o peor. El verso 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo en el verso 32, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estos hombres insistían que el bendito pan que Jesús multiplicó no había venido del cielo, como el maná. Pero por ahí derecho Jesús les corrigió que no había sido el patriarca Moisés que les había enviado el maná, porque eso era lo que ellos creían, sino que el Dios soberano, Dios, lo que quería era quitar su atención del pan que perece y que pusieran toda su atención en el pan que no perece, en el verdadero, en el que saciará su hambre para siempre. Él quería que su atención estuviera en el único pan de vida eterna, en Jesucristo, su Hijo, en Jesucristo, en nadie más. El verso 33, 34 y 35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de Dios otra vez se presenta como el Mesías, el verdadero Señor de Israel, diciéndoles, vean, el pan que perece les quita el hambre por un rato. Yo soy, yo Jesús soy el pan de vida eterna. Se las quitaré para siempre, para siempre. Pero cuando apenas les viene a caer el 20 a estas personas, cuando descubren por fin que el pan era Yeshua y del sencillo requisito para poder obtenerlo, para poder conseguir este pan eterno, muchos, dice la misma Biblia, muchos dice la palabra, que lo dejaron y lo abandonaron. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Después de que Dios muestra cuál es el requisito, muchos se van, muchos lo dejan. ¿Y cuál es ese requisito? Sencillo. Es venir a Jesús. Escuchen muy bien. Al venir a Jesús, para no tener hambre jamás. Y segundo, creer en Él. De esa forma no tendrán sed jamás. Solo eso es venir a Jesús y creer en Él. Wow, qué triste, Señor. Qué tristes todas estas cosas, porque tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que solo quieres lo mejor para nosotros. Jesús se les muestra tal cual es y en una palabra les da la enseñanza de todo lo anterior y no pudieron comprenderlo. Esto es lo triste. No pudieron comprenderlo. Jesús quería simplemente decirles, vean, yo soy el pan de vida. Si vienen y creen en mí, no tendrán hambre ni sed.
No tendrán ni hambre ni sed, no volverán a padecer esto. Y no pudieron con eso. Qué triste, Señor. Qué triste, porque Cristo satisface todo deseo espiritual en nosotros. Todo deseo espiritual que tengamos, y ni aún las pruebas de tantos milagros los pudo convencer. ¿Sabes lo que dice el verso 36? Leamos lo que dice el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, gloria a Dios y aleluya. Dios definitivamente es un re lindo. Dios es un lindo. O sea, que a todos, absolutamente todos los que sean, que vengan o vengamos a Él, si Dios los envía, israelitas, pecadores, gentiles, fariseos, mentirosos, fornicarios, ladrones, rameras, mofadores, hasta los que el mismo diablo desecha, para todos los que no les entendieron en ese entonces que Jesús es nuestro pan de vida eterna, y para todos los que hoy en día no lo quieren entender porque está muy claro, pero para todos hay una gran promesa de proporciones extremadamente gigantes de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Nunca se ha rechazado a nadie y nunca se rechazará. Escucha la promesa tan grande. Nunca se ha rechazado a nadie y nunca se rechazará. Porque ignorar o rechazar a alguien es violar la voluntad de aquel que lo envió. Yo no sé tú, pero estoy aquí diciéndole a mi Jesús: santo, santo, 3000 veces santo. La bendición suprema de la redención es para todo aquel que desea aceptar venir a Él y creer en Él. Él lo resucitará en aquel tan anhelado día postrero, la resurrección venidera, cuando todos nosotros los creyentes vayamos a tener todos los beneficios de la cruz. Los deseos de nuestro amado Padre son grandiosos al ver y entender a su Hijo Jesús, a lo que Él hizo en la cruz y creer en Él. No se trata en que tú y yo podamos hacer algo, sino más bien en creer que nuestro pan de vida eterna, Jesús, nos consiguió ya una resurrección garantizada. Wow, eso es demasiado profundo y poderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús no dijo: yo soy un pan de vida. Nuestro Salvador dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, Jesús es el único alimento espiritual que nos puede ayudar a vivir bajo la presencia del Dios y obtener la salvación. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por esta bendición, por esta promesa eterna que nos das. Que si venimos, que si creemos en ti, Señor,
Tú quitarás el hambre y la sed para siempre de nosotros. Y no solamente eso, sino que nos darás salvación. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo entero. Te dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿El qué? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy no solamente venimos a ti, Señor. Hoy no solamente con desespero venimos a ti, sino que creemos en ti y en tu palabra. Tú eres ese pan vivo que bajó del cielo para traernos esa vida eterna. Y hoy no tenemos cómo pagártelo. Hoy solo venimos humillados a agradecerte. Gracias te damos, Jesús. Gracias porque ya entendimos que no se trata solo de alimento material o físico, sino del alimento espiritual que tú nos das al ser nuestro pan de vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios y aleluya.